grabación y ustedes dirán si tienen alguna pregunta. Fíjese, Brian, que yo normalmente no califico exámenes completos, es decir, no voy calificando el examen de una persona completa y así, sino que voy calificando el primer ejercicio todos, el segundo todos, el tercero todos. En ese sentido me falta calificar un ejercicio a todos, entonces no tengo notas completas todavía. Pero hay de todo un poco, o sea, hay buenas notas, bueno, en el acumulado que llevan hay buenas notas, hay notas no tan agradables y hay malas notas, hay de todo un poquito, ¿verdad? Sí me ha costado un poco a aquellos a los que les salió la clave de un contenedor que tenía forma lateral de trapecio, porque no sé, hay muchos que han puesto unas respuestas, no digo malas ni buenas, pero de una forma no tan ordenada que sí me ha costado un poco entender la secuencia de qué es lo que va primero y qué es lo que va de último. Así que eso sí me ha costado un poquito, pero no tengo todavía notas así globales, así que no les sabría decir. En lo que he visto de los acumulados, sí hay varios que llevan acumulado ya 5 y si falta un problema por calificar pueden llegar al 7.5. Hay otros que ya llevan acumulado en su 6 y están los casos opuestos. Problemas de optimización, dice Andrea, si vienen, sí podrían venir, pero sí les quiero aclarar una cosa, es decir, varios me han estado consultando sobre ejercicios en particular, desarrollos y todo eso, y a eso voy, Brian, y la situación es la siguiente. No les van a venir, no sé si ya lo había dicho con ustedes, pero no les van a venir ejercicios completos. ¿A qué me refiero con esto? Si ya se pusieron a practicar más de algún problema, ya sea de mínimos, de extremos relativos, absolutos o Lagrange u optimización, de cualquiera que sea, habrán notado que de todos esos temas los ejercicios son largos. No son ejercicios que salen en 5 minutos. Hay algunos que salen, quizás los más cortos salen en unos 10 o 15 o 20 minutos por ahí, ¿no? Entonces, ese es el promedio de tiempo que uno se tarda. No son ejercicios cortos. En ese sentido, no se le van a poner problemas completos en el corto. No se le va a poner un problema de optimización completo. No se le va a poner un problema de Lagrange o de absolutos completo. Pero sí se le pueden preguntar pequeñas partes de un ejercicio. Por ejemplo, se le podría dar la función y como opciones unos 4 puntos y preguntarle, mire, ¿cuál de estos 4 puntos es un punto crítico de esta función? No se le está preguntando si es máximo, si es mínimo, ni que los encuentre. No, ya tiene la función, ahí están los puntos. Pregunta, ¿cuál de esos es un punto crítico? ¿Y cómo lo van a saber? Pues un punto crítico es el que anula las dos derivadas, saca las dos derivadas parciales, ve si algún punto las anula ambas y se acabó. Y eso es parte de los ejercicios, es una pequeña porción del mismo. O si no, por ejemplo, se le puede dar una función, se le dan los puntos y le pueden preguntar cuál de estos puntos es punto de silla, por ejemplo. Entonces ahí solo le aplica el criterio para saber si es punto de silla y se acabó. Así que cositas así. En Lagrange le podrían dar la función, le podrían dar las restricciones y le podrían preguntar cuál de los siguientes planteamientos es el correcto usando Lagrange. Planteamiento, es decir, le van a aparecer los sistemas de ecuaciones y usted tiene que ver cuál de los sistemas es el planteamiento correcto. Cositas así, cosas que tengan que ver con algunas partes de los procesos, pero no ejercicios completos. Igual, este corto es muy factible para que vengan preguntas de complementar. Para las preguntas de complementar, por ejemplo, preguntarle, mire, cuánto da la componente en Y del siguiente punto que es máximo o mínimo, o en un problema de optimización, conociendo esto, esto y esto, cuál es el valor máximo o mínimo, o sea, no a resolverlo completo, pero sí ya ciertas partes ya dadas y que usted solo saque la conclusión. Así que por ahí más o menos, para que tengan una idea de cómo podrían venir las preguntas relacionadas con ejercicio, ¿verdad? Así que un ejercicio completo no le va a venir. Por eso no tenga pena.
No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Preguntas? Ingeniero, buenos días. Buenos días. En un ejercicio pueda que nos salgan como, o sea, una función pueda que tenga máximos absolutos y también relativos. Sí, Ah, bueno. sí, puede que tenga. Lo único que en los ejercicios en concreto a usted le van a pedir o encuentre máximos absolutos, extremos absolutos o relativos. O sea, siempre le van a hacer la distinción cuáles va a encontrar y usted va a aplicar el proceso respectivo para encontrarlo, ¿verdad? No es que tenga que decir, por ejemplo, si en relativos más que nada, es muy normal que en algunos ejercicios aparezcan dos máximos, dos mínimos, entonces uno se queda, bueno, si dan dos máximos, ¿será que uno es el absoluto y el otro es el relativo? Posiblemente sí, posiblemente no, pero el objetivo no es hacer la distinción. Le piden máximos y mínimos, pues usted haya los máximos, haya los mínimos y se acabó. En absolutos, pues ahí tiene que encontrar uno, un máximo, podría encontrar también varios mínimos y todo lo demás, pero no es de hacer la distinción si son absolutos o relativos. Si está buscando absolutos, pues son absolutos, aunque le den dos o tres, y si está buscando relativos, igual, son relativos, aunque le den dos o tres. Así que no hay problema con eso. ¿Alguna otra consulta, chicos? Okay. Bueno, no hay ninguna pregunta. No, no, no. Bien. Perfecto. Bueno, entonces estoy revisando que nos habíamos quedado en una integral de volumen en dobles, si no me equivoco. Corríjanme ahí si me equivoco, pero era volumen en dobles e íbamos a calcular una integral doble, a plantear, mejor dicho, también una integral doble. ¿Verdad que sí? Sí o no. Sí, ok, gracias Héctor. Bueno, entonces vamos con la continuación. Ahí me dirán ustedes cuando ya les aparezca la pizarra. Y voy a reescribir las curvas, las superficies que acotaban el sólido eran y igual x cubo, z igual 4, y igual 8, x igual 0 y z igual 0. Perfecto, gracias Andrea y Kevin por la confirmación. Bueno, entonces tenemos que graficar el sólido acotado por estas 5 superficies. Cada vez que nos hablen de volumen, las ecuaciones que nos van a dar pueden tener una, dos o tres variables. Pero si nos hablan como volumen, independientemente cuántas variables tengan las ecuaciones que nos dan, usted siempre debe considerar que las va a graficar como superficie.
Es decir, así como estas que son z igual 4, y igual 8, x igual 0 y z igual 0, que son constantes, estas a la hora de graficarlas van a terminar siendo planos constantes, los del plano caso 1 que nosotros vimos en su momento para graficar. Y la y igual x cubo es una superficie que solo tiene dos variables. Entonces, las que solo tienen dos variables y les hace falta uno, son las que nosotros vimos que eran las cilíndricas. En ese sentido, esta es una cúbica que vista como superficie cilíndrica se extiende a lo largo del eje Z. Se extiende verticalmente. Pues vamos a hacer la gráfica de nuestras superficies. Sin olvidar que ya para esta parte y lo que vamos a comenzar a ver ahora de triples, tenemos que trabajar con sólidos, es decir, con figuras que van a ser cerradas. Por lo tanto, a la hora de ir haciendo los dibujos de sus superficies, tengan mucho cuidado con ese detalle de que su superficie debe ser de que su sólido debe ser una figura cerrada. Debe buscar la manera de hacer el dibujo a modo que le quede acotado por todas las superficies que el problema le da. Comencemos por, tal vez no graficar, pero sí ubicar dos superficies sencillas. La x igual 0 y la z igual 0. X igual 0 es un plano constante que pasa por, como su ecuación lo dice, x igual 0. X igual 0 es otra forma de nombrar al plano YZ. Este es el plano YZ. Mientras que Z igual 0 es el mismo plano XY. Entonces, eso no lo vamos a dibujar, pero que quede claro que el plano XY, pues es la parte formada tridimensionalmente por los ejes XY, la partecita que aparece en nuestro sistema tridimensional abajo, digamos, un piso, por así decirlo. El plano YZ vendría siendo como una pared lateral, la formada por, como una pared trasera o frontal, la formada por los ejes Y y el eje Z. Esos planos usualmente uno no los dibuja, pero sí tiene que tener mentalmente la idea de qué son y dónde están para después utilizarlo en la delimitación del sólido. Ok, la que sí vamos a dibujar al menos una parte, son z igual 4 y también son y igual 8. Z igual 4 y y igual 8. Y también la cilíndrica. Cuando usted vaya a hacer un dibujo de un sólido, yo le recomiendo, no es obligación, pero recomiendo que primero comience dibujando siempre las cilíndricas o las cuádricas que le salgan en su momento. Es muy común ver sólidos donde aparecen ecuaciones de cuádricas. Casi nunca es una silla de montar, pero las más comunes son que aparezcan conos, paraboloides elípticos. Quiero ver cuál otro. Conos, paraboloides elípticos. Elipsoides también suelen aparecer muy a menudo, perdón. Hiperboloides de una y dos hojas no son tan frecuentes. El que aparece más seguido en esta parte de sólidos, repito, es el cono, el paraboloide elíptico y en algunas ocasiones el elipsoide. Son los tres más comunes de salir. Pues aquí vamos a graficar nuestra cúbica en el plano XY extendido en Z. ¿Cómo graficamos esta cúbica? Pues pueden hacer una tabla de valores. Sabemos que la cúbica pasa por 0, 0. Es bien fácil ver que pasa por este punto, por 0, 0. Pasa también por 2,8, si se fijan, 2 en X, 8 en Y. Pasa por el punto 2,8. Y lo vamos a ubicar. 2 en X, 8 en Y. Vamos a hacerlo por acá. 2 en X. Y por aquí que esté el 8 en Y. 2 en X, 8 en Y. Y solamente unimos esta pequeña porción y ya tenemos un bosquejo de la cúbica. Alguien podrá decir, bueno, pero la cúbica
cuando uno se le enseña en cálculo diferencial, le dicen que tiene forma de silla, no de silla de montar, sino que la curvatura de la cúbica lleva una forma de silla. O sea que le vendría haciendo falta como otra parte por acá para terminar dando la cúbica completa. Pero esa parte que sería negativa, digámoslo así, de la cúbica, no la vamos a graficar por la delimitación que antes había mencionado de los planos x igual 0 y z igual 0 y z igual 0. Sobre todo para el plano, vamos a ver, por la delimitación del plano z igual 0. Porque el plano z igual, por la delimitación del x igual 0 y del z igual 0. No vamos a dibujar ahí la parte de la negativa por el momento. Después veremos si es necesario hacerlo o no. Ahora esto lo vamos a extender a lo largo del eje Z. ¿Qué tanto lo vamos a extender? Pues eso es lo que nosotros vamos a investigar. Tengo aquí dibujada una porción, lo vamos a hacer crecer en Z. Voy a tratar de hacer una figura, una línea gruesa en color rojo. Hacemos crecer este sólido hacia arriba. Hacemos crecer esta parte por acá también, por ejemplo. Y luego unimos por medio de una copia de la figura original y ya tendremos aquí una pequeña porción de nuestra superficie. Una pequeña parte de la cúbica extendida a lo largo del eje Z. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo la vamos nosotros a delimitar por los planos? Tenemos dos planos que la están cortando, que son Z igual 4 y Y igual 8. Yo aquí la he hecho crecer una cantidad de unidades que ni me he dado cuenta, solo me he movido en Z verticalmente hacia arriba, pero cuando nosotros estamos dibujando sólidos, usted dibuja su cilíndrica, por ejemplo en este caso primero, y luego para saber qué tanto la va a expander, tiene que ver o buscar la intersección de esa cilíndrica con los planos que la están cortando. En este caso, por ejemplo, como la voy a hacer crecer en Z, tengo que ver cómo se corta con un plano constante en Z, con Z igual 4. Entonces, ¿qué significa lo de Z igual 4? Que se va a ver cortada por un plano horizontal que pasa por Z igual 4. Así que la vamos a levantar para hacerlo ya más formal. Voy a borrar este levantamiento. La vamos a levantar 4 unidades en Z. 1, 2, 3, 4, que sea por acá. Al levantarle exactamente 4 unidades, ya estamos nosotros encontrando la intersección con el plano Z igual 4. Entonces, dependiendo cuántos puntos haya usted graficado de su cilíndrica, todos los puntos los desplaza 4 unidades. ¿Por qué? Porque se corta con Z igual 4. Si fuera con Z igual menos 2, pues los desplaza 2 unidades hacia abajo y así. Cada vez que un plano corte, si es un plano constante, cada vez que corte una cilíndrica, solo muévase de la cilíndrica la cantidad de unidades que el plano tenga y ahí va a llegar al corte con el plano. Algo importante a la hora de graficar sólidos es que no tiene por qué graficar y no debe graficar de manera tan formal los planos. Hemos visto que los planos son figuras de triángulos, cuadrados, rectángulos o paralelogramos, pero a la hora de formar sólidos, usted no va a terminar graficando esa figura, no va a graficar formalmente un paralelogramo, sino que no nos interesa graficar 100% el plano, pero sí graficar la intersección o el corte que un determinado plano le hace a una superficie. Así que acá vamos a trazar una pequeña recta. Horizontal que va a simbolizar al final de cuentas el corte con el plano. Cerramos por acá. Y aquí tenemos ya nuestro sólido dibujado. Esa pared que he colocado y que debería aparecerles o estar por cargarles ahorita al lado
derecho, una pared vertical al lado derecho, es el plano y igual 8. Es el plano y igual 8. Si me ubico en y igual 8, ¿ya? Justamente recuerden que un punto que graficamos nosotros de la cilíndrica, este puntito que voy a colocar en verde, ese punto tenía coordenadas 2, 8, 0. Porque si x vale 2 en la cúbica, pues y valía 8. Entonces justamente es el corte con el plano y igual 8. De todos modos, el plano y igual 8 es una línea que pasa por el valor de 8 en y se trazan paralelas a los otros dos ejes, paralelas al eje X y paralelas al eje Y. Y ahí está construido el plano y igual 8. Así que tenemos una pared al lado derecho que está simbolizada por el plano y igual 8. Tenemos una pared en la parte superior. La pared en la parte superior es el plano z igual 4. Solo que la pared en el plano superior no queda dibujada tal cual como plano, sino que es nada más el corte. ¿Y por qué queda de esa manera y solo es esa porción y no se hizo la parte negativa de la cúbica? Pues, aunque el problema no lo dice, pero recuerden que está siendo acotado por z igual 0, que es el eje, el plano z igual 0 es el plano XY, o sea que es la parte de abajo, es el piso. Está siendo acotado también por el plano YZ. YZ es el plano que tenemos nosotros de frente, es la pared trasera, por así decirlo. Y el hecho de que sea y igual 8 es el que me termina definiendo que solo es esta porción. Porque si nosotros hacemos la gráfica de las parte trasera de la cilíndrica, la parte trasera no estaría siendo cortada o delimitada por nada, sería una parte infinita. No sabemos hasta dónde va a llegar, mientras que la parte positiva sabemos que va a terminar llegando hasta el plano de y igual 8, que es el que me lo delimita. Entonces, por esa razón, solo se grafica una parte, solo se grafica en este caso la parte de la derecha. Así que ahí tenemos el gráfico del sólido. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Hola, no hay preguntas. Aunque sea, pónganme no. Ok, gracias, Kevin. Bueno, entonces ahí tenemos el dibujo del sólido. Y ahora solo hay que calcular el volumen en dobles. Y para el volumen en dobles hay que hacer, y esto por favor háganlo, hay que hacer el dibujo de la proyección. Cuando es en dobles, proyección sobre el plano XY obligadamente. Vamos a ver la proyección del sólido sobre el plano XY. La proyección de un sólido sobre un plano coordenado, en términos no tan formales, es como a contraer o aplastar el sólido con respecto a un plano. En este caso, contraerlo o aplastarlo respecto al plano XY, hacia abajo, y ver qué figuras se le forman.
La mayoría de casos, la figura que se forma en la proyección es justamente la parte del sólido que esté dibujado sobre dicho plano. En este caso, es bien sencillo notar que la forma del dibujo sobre el plano YZ es, sobre el plano XY es esto. Es una región que está acotada por una parábola y la recta y igual 8. Con una cúbica, perdón, con una parte de la cúbica y la recta y igual 8. Es muy sencillo ver que la región dibujada del sólido es así. Y de hecho, al proyectar el sólido, al ver la contracción del sólido hacia abajo, pues se forma la misma figura. Contraer, aplastar el sólido, como lo quiera ver usted, o también en términos un poco más formales, ver la sombra que genera el sólido sobre un determinado plano. Así que no debería generar mayores complicaciones. No siempre la proyección va a ser el dibujo o la parte del sólido que quede sobre un determinado plano. A veces, como lo veremos en un ejemplo más adelante, pues eso puede cambiar. Así que aquí tenemos y igual x cubo y y igual 8 las delimitaciones. Para plantear el volumen en dobles, solo necesitamos definir un orden de integración y se va a terminar estableciendo los límites de integración y la función a integrar. Entonces, el orden que vamos a escoger, pongámosle que sea dy de x. Vaya, la x va entre valores constantes. ¿De dónde a dónde va la x? Aunque no está hecho la proyección a escala, pero cuando y vale 8, x vale 2. O sea que la x va de 0 a 2. Las regiones, en esta parte, las regiones de proyección, no es necesario que usted las dibuje a escala, exacto y perfecto todo, pero sí que se le vea la forma correcta de la región y que deje indicados los puntos más importantes de la región, como acá, que aunque no lo he hecho a escala, pero he dejado indicado que la X va claramente de 0 a 2 y la Y va de 0 a 8 en cuanto al valor mínimo y máximo en la región. Para los límites, X va entre valores constantes de 0 a 2. Y, para la Y, usted tiene que hacer un rectángulo representativo vertical por el orden escogido. Y para la Y, pues, el planteamiento sería de X cubo a 8, porque va de la cúbica a 8. ¿Y qué es lo que se va a integrar? Bueno, en dobles, para calcular volumen, se integra la función superior menos la función inferior, o lo que llamábamos piso, que era la inferior, techo, que era la superior. Sería superior menos inferior. Ajá. Sería la función superior o techo menos la función inferior o piso. En este caso, lo que usted va a integrar lo saca no de la región, sino que de su sólido. Y en el sólido, el techo de nuestro sólido, de nuestra figura, es z igual 4. Y el piso es z igual 0. Así que vamos a integrar un 4 menos 0. Caso muy particular este ejemplo, que lo que uno termina integrando está dado por dos valores constantes, porque el piso es un plano constante y el techo también es un plano constante. Aquí el piso y desde el punto de vista de la variable z, y ahí se tiene planteado ya el volumen de ese sólido usando integrales dobles. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta con esto. ¿Por qué 4 menos 0? Bueno, como acabo de decir Andrea, lo que uno integra cuando es una integral doble de volumen es la función superior menos la función inferior en su sólido. Es decir, ¿qué es lo que tiene usted como techo de su sólido dibujado y qué es lo que tiene como piso? Se integra la función techo menos la función de piso. La función que tiene arriba en su sólido menos lo que tiene abajo. Y arriba, el corte que se le da al sólido está dado por el plano z igual 4, mientras que abajo el corte del sólido o la delimitación de abajo
en el sólido está dado por z igual 0, que es el plano XY. Entonces hace la resta de esos dos valores de z, por eso el 4 menos 0. El piso que es 4 en z y el piso, perdón, que es 0 en z y el techo que es 4 en z. Eso es lo que ustedes en cálculo integral cuando calculaban regiones era la función de arriba menos la función de abajo. Lo pueden ver así aquí. Función de arriba menos función de abajo, solo que ahora desde un punto de vista tridimensional. Un dato muy importante que en este ejemplo tal vez no se ilustra, pero que hay que retomar es que cuando usted va a integrar variable z, cuando usted va a integrar volumen en dobles, pues las funciones a integrar tienen que llevar la z despejada. Aquí no se ilustra mucho porque las funciones a integrar son planos constantes, pero cuando son de otro tipo de superficies, pues le va a tocar en un momento dado despejar z, ya sea que la función piso o techo lo requiera, ¿verdad? Despeja z y ahí se acabó. ¿Otra pregunta? ¿Cuánto da? Fíjese que no tengo el dato, Daisy, pero este ejercicio está en el libro de SIL y es un número impar. Así que debería tener respuesta. Ya les digo qué ejercicio es de SIL. Este libro está propuesto no como ejemplo, sino como ejercicio en el libro de SIL, pero está propuesto para plantearse en triples. Obviamente yo le he planteado en dobles porque no tenía mayor dificultad, pero al resolverlo tiene que dar lo mismo. O sea, no importa si se hace con dobles o triples, el resultado del volumen tiene que dar lo mismo. Ya les digo cuánto da. Yo creo que tiene respuesta. Veamos. Vaya, por cualquier cosa, este ejercicio es el número 13 de la sección 5.7. Está en la página 234. Ejercicio propuesto 13, página 234 del libro de SIL. Solo que ahí se lo piden en integrales triples y ahí ya le dan el dibujo con el cual va a trabajar. Pero vamos a ver. Esperemos que tenga la respuesta. 5, 7. No tiene la respuesta. Pensé que la tenía. Ahí solo están planteadas las integrales que se van a terminar calculando. O sea, pues sí, no tengo la respuesta, pero esto no debería tener mayores problemas para calcularlo. Lo que sí es que debe darles una respuesta estrictamente positiva. No sé si alguien ya la calculó así rapidito. Douglas dice 48, Carlos 48 y a Daisy parece que le da 48. Así que vamos a anotar aquí que da 48. Solo que un detalle es que aquí son, como es volumen, son unidades cúbicas. 48 unidades cúbicas, ahí por lo que puso Douglas. No son detalles que al final afecten tanto, pero pequeñas cositas. Bueno, entonces así se plantea un volumen en dobles.
No es algo que se vaya a evaluar en el parcial, ya lo digo, volumen en dobles, pero la parte de hacer un dibujo en 3D y la parte de sacar la proyección, pues esa sí se le va a evaluar porque eso es lo mismo que se hace en triples. Lo que va a cambiar es la forma como plantear la integral, pero de ahí todo lo demás es lo mismo, ¿no? Así que vamos a dar paso ahora. Diga. La proyección siempre va a ser en el plano XY. Cuando es volumen en dobles, sí. Okay. Cuando es volumen en dobles, siempre va a ser sobre el plano XY. Cuando es volumen en triples, ahí la proyección puede ser en cualquiera de los 3 planos coordenados. Y la Dependerá, ajá, sí, sí. dependerá de cómo sea el orden de integración que uno escoja en triples. Y la proyección es la que nos da toda la información que vamos a integrar, ¿verdad? En dobles, sí, la proyección es la que le da a usted todos los límites de las 2 integrales que va a calcular. Y el sólido lo que le da es la función a integrar. En triples, no. En triples, como lo veremos, la región le va a proporcionar, la proyección le proporciona información de 2 integrales y el sólido le va a proporcionar información de una integral. Ya van a ver ahí la similitud. O sea, tiene muchas cosas en triples idénticas a lo que acabamos de hacer en dobles, pero hay una pequeña variante por ahí. O más que variante, es un agregado, digámoslo así. Es aparte de lo que hemos hecho, hacer una cosa adicional para el caso de las triples. Así que eso es lo que vamos a comenzar a ver ahorita. Integrales triples. Pero sí, como bien consultó la compañera, en el caso de las dobles, solo se proyecta en XY. Solo se proyecta en XY y prácticamente la proyección termina dándoles a ustedes los datos para todas las 2 integrales dobles que van a calcular. Las 2 integrales de la doble que van a calcular. Bueno, pasamos a integrales triples. Las integrales triples, como bien su nombre lo dice, son aquellas que tienen 3 integrales que calcular. Se le coloca la integral triple sobre una región D. Ahora la región D, no le pongo R porque el R usualmente se ocupa para regiones. Aquí le voy a poner una D solo para que hacer la distinción. El D va a ser una región, pero en 3 dimensiones, o sea, va a ser un sólido. El D va a ser un sólido y vamos a calcular la integral triple sobre ese sólido de una función de 3 variables, f de x, y, z, diferencial de volumen, d de v. Particularmente, si nosotros queremos calcular volumen en triples, el volumen sería la integral triple sobre un sólido D y lo que se integra es un 1 d de v. Si usted quiere calcular volumen con triples, aquí ya no va a andar pensando en función techo menos función piso, sino que usted va a integrar tranquilamente un 1. Es similar al caso de cálculo de áreas con dobles, donde ustedes integraban un 1 para cálculo de áreas con dobles. Aquí es lo mismo, pero para volumen con triples. Usted va a terminar integrando un 1. ¿Y qué significa el d de v? Uno normalmente le coloca d de v, no tanto porque vaya a calcular volumen, ¿verdad? Es como en dobles. Uno le coloca d de área, no necesariamente porque va a calcular área, sino que porque está trabajando con 2 diferenciales. Aquí el d de v, uno le coloca d de v no porque esté calculando volumen, sino que simple y sencillamente porque uno va a trabajar con 3 diferenciales. Y los 3 diferenciales con los que vamos a trabajar dan diferentes órdenes de integración. Como ahora son 3 variables, podemos tener de x de y de z, de x de z de y de x de z, de y de z de x, de z de x de y la última de z de y de x. Estos son todas las posibles combinaciones que nosotros podemos hacer entre las 3 variables x, y, z. Así que en dobles habían 2 órdenes de integración que usted podía sacar para una doble. En triples, ya sea que esté calculando volumen o no,
hay 6 órdenes de integración que usted puede calcular. Usualmente, en un examen parcial final antes, se le pedían a los estudiantes que plantearan los 6 órdenes de integración para un determinado problema. Los exámenes finales de la materia siempre eran de 3 ejercicios, una triple por cada tipo de coordenada diferente de lo que se ve al final. Entonces, uno de ellos era una rectangular, plantear los 6 órdenes de integración para un determinado problema y calcular uno de los 6 órdenes, ¿no? Eso era lo que normalmente se preguntaba en un parcial. Digo era porque, bueno, estamos bajo unas condiciones muy especiales donde colocar algo así ahorita, pues, le va a llevar demasiado tiempo. Le va a llevar demasiado tiempo. Además que estamos en un examen donde no solo se va a evaluar integrales triples, así que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero bien, de lo poco que hemos mencionado de triples, cuestiones a resaltar: el volumen, que es lo que se integra, es un 1, la región de integración, que ahora no va a ser una región en 2D, sino que va a ser un sólido. De ahí vamos a sacar nuestros 3 límites de integración. Y los órdenes de integración, que ahora ya no solo son 2, sino que van a ser 6. Vaya, aquí viene una parte que me estaba consultando también una compañera hace unos momentos, y es lo siguiente. En dobles, para calcular volumen, usted solamente proyecta en el plano XY, siempre. Pero en triples, no necesariamente para calcular volumen, sino para calcular una integral triple normal, usted va a necesitar hacer una proyección. Y esa proyección es en cualquiera de los 3 planos coordenados. Puede proyectar en XY, puede proyectar en YZ o puede proyectar en XZ. ¿Cómo va a saber dónde proyectar? Si el ejercicio no le da ninguna restricción, usted proyecta en el plano que usted vea más sencillo, o donde usted pueda interpretar más fácilmente qué figura le queda. Pero si no, usted va a proyectar de acuerdo al orden de integración que le den. Uno de estos 6 que está colocado acá. ¿Y cómo sabemos respecto al cual vamos a terminar nosotros integrando? Pues según el orden de integración que le den, usted se va a fijar en los últimos 2 diferenciales de ese orden. Entonces, los voy a marcar ahorita acá, los últimos 2 diferenciales de cada orden. Sin importar el orden en que le aparezcan las variables, usted va a fijarse en cuáles son las variables de esos últimos 2 diferenciales, y esas variables le van a decir en qué plano va a proyectar. Por ejemplo, si yo tomo las primeras 2 que coloqué, ambas tienen Y y Z, en diferente orden, pero son Y y Z. Entonces, para los primeros 2 órdenes que he puesto ahí, usted va a proyectar en YZ. Los segundos 2 que puse tienen XZ, en diferente orden, pero son las mismas variables. Entonces, usted va a proyectar en el plano XZ. Y para los últimos 2, usted proyectaría en el plano XY. Por lo tanto, depende de cuáles sean los últimos 2 diferenciales que le salen, usted va a terminar proyectando ahí, en esas variables de los últimos 2 diferenciales que tenga. Ahora, si el problema le pide que saque todos los órdenes de integración, pues ahí ni modo, tendrá que hacer las 3 proyecciones. Pero si no, insisto, si le piden un orden de integración en concreto, usted va a fijarse en los últimos 2 diferenciales, las variables que ahí salen, y esas son las que va a terminar tomando para proyectar. No sé si hay alguna pregunta con eso. Sí, una pregunta. Entonces, en un dado ejercicio, digamos, no nos dan ninguna información y nos toca a nosotros elegir la proyección que nosotros prefiramos. Esa proyección que hagamos tendría que ir de acuerdo también al orden de integración que nosotros escojamos, ¿verdad? El orden de integración le va a servir cuando ya, vaya, usted hace su dibujo de la proyección, cuando ya quiera trazar los rectángulos representativos, por decirlo de una manera, ahí es donde le va a afectar específicamente el orden de los diferenciales, para tomar la última que le quede como constante, la segunda entre variables y cosas así. Eso sería ya a la hora de que usted ya tenga su proyección ya dibujada,
para plantear los rectángulos representativos y todo eso. Ahí sí. Ah, ok. Entonces, digamos, si yo decido proyectar en el plano YZ, no por eso significa que mis últimas dos diferenciales van a ser YZ. Exacto. En ese orden, no. Ah, ok. Usted Gracias. proyecta en YZ y para YZ, digámoslo así, en términos también más sencillos, por cada proyección, que solo van a ser tres, YZ, XY o XZ, por cada proyección usted puede plantear dos órdenes de integración distintos. En ese caso que me pregunta, si proyecta en YZ, usted puede establecer el orden de Y de Z o de Z de Y. La región va a ser la misma, pero posiblemente de acuerdo al orden de integración que usted quiera plantear, pues a alguno le quede más fácil que otro. Recuerde que hay regiones que desde puntos de vista distintos pueden terminar dando una o más integrales. Así que es una región por cada dos órdenes lo que van a usar. Bueno, otra pregunta. Vamos a empezar a ver un ejemplo de integrales triples. Cuando yo le pongo aquí arriba rectangulares, significa una integral triple en las coordenadas tradicionales, ¿no? En X, Y, Z, o sea, no tiene más nada de especial, simplemente es una integral triple en coordenadas tradicionales, coordenada X, Y y Z. Y el ejemplo que vamos a ver, posiblemente no lo logremos terminar, pues sí, porque vamos a estar haciendo algunas pausas, ¿no? Hacemos una pequeña parte, pausamos y vemos si hay preguntas y todo lo demás. Tampoco crean que es un ejercicio sumamente largo que se hace en 2 horas. No, se hace tal vez en una, pero es ahí porque en clase uno se tarda siempre más. Así que el ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Si bien es cierto, en un examen no le van a pedir por lo largo los 6, al menos no en la modalidad en la que estamos ahorita, pero nosotros no tenemos por qué limitarnos y solo calcular uno, porque siempre es bueno ver todas las opciones que tenemos. Así que vamos a hacer el siguiente, expresar los 6 órdenes de integración, y por eso es que posiblemente no lo terminemos hoy porque es algo larguito los 6 órdenes de integración del volumen del sólido acotado por, y nos dan las ecuaciones z más x cuadrado igual 9, x más y igual 9 y z más 3y igual 9. En el primer octante, esto es muy importante. No siempre les van a dar sólidos acotados por octantes o cosas así. En este caso particular, sí. Cuando a usted le digan que el sólido va a estar en algún octante en particular, eso es una muestra clara de que aunque no se los mencionan, le están dando 3 funciones más, porque un octante está formado por 3 planos coordenados, variando los signos de las variables, ¿no? Pero hay que ver ahí que los planos coordenados también entrarían en juego en la delimitación del sólido. Pues bien, tenemos aquí 3 ecuacioncitas más el primer octante como delimitaciones del sólido. Una es una cilíndrica, z más x cuadrado igual 9. Los otros dos son planos, pero a diferencia del ejemplo pasado, esos dos planos no son planos constantes. ¿Cómo creen que quedaría más o menos el dibujo? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué dibujamos primero? ¿Qué dibujamos primero?
Sí, ajá, pero vaya, aparte de los ejes, en el caso de las funciones que... Correcto, la cilíndrica. Me van a disculpar, pero me levanté un momento. Ajá, ajá. Que le compre 2 coras. Ah, ni modo. Más de alguno de ustedes está comiendo ahorita, así que ¿para qué le voy a comprar? Sí, vamos a dibujar primero la cilíndrica y después, como les comenté también en el ejemplo pasado, es de procurar dibujar la cilíndrica y después ver no el dibujo formal de los planos, porque si no le van a quedar tantas gráficas que usted se va a confundir y no se va a ver bien el sólido. Entonces, siempre recuerden, cuando vayan a dibujar un plano, céntrese en dibujar el corte del plano con la cilíndrica, no necesariamente el plano tan formal. Así que vamos a comenzar dibujando en este caso, como dijeron por ahí, los ejes. Vamos a comenzar dibujando los ejes y luego vamos a dibujar la cilíndrica. Okay. ¿Cómo vamos a dibujar nosotros la cilíndrica? La cilíndrica, como es z más x cuadrado igual a 9, está en el plano xz y se extiende a lo largo del eje y. No es necesario para este tipo de ecuaciones, si son muy sencillas, no es necesario que usted deje una tabla de valores. O sea, no se necesita, insisto, demasiado formalismo para hacer las gráficas, pero sí les pediría que a la hora de hacer su dibujo, por favor, en el dibujo sí le pongan algunos puntos importantes que ustedes vayan a graficar, ¿no? Los puntos de intersección entre cada superficie, cosas así, porque a veces dibujan todo, hacen el dibujo bien, pero no le ponen por dónde están pasando cada una de las gráficas, entonces tampoco es de hacerlo así. Esta parábola, por ejemplo, si x vale 0, pasa por el punto 009. Así que vamos a ubicar el 009. Y si z vale 0, x vale más o menos 3. Así que vamos a ubicar el 3 acá. Y como el sólido me dicen que solo en el primer octante lo voy a dibujar, entonces no ubico el x igual a menos 3. ¿Por qué? Porque ese menos 3 ya no estaría en el primer octante. Así que aquí dibujo la parábola. Y ya tengo mi primer trazo de la cilíndrica. Esa la voy a extender a lo largo del eje Y. No la extiendo hacia la izquierda porque hacia la izquierda ya no tendría yo primer octante. Por eso sería solo hacia la derecha por el primer octante que me dice el problema. ¿Qué tanto la voy a extender? Por ahorita no me voy a fijar yo en extenderla una cantidad específica de valores. Solamente la voy a extender y se acabó. Así que extiendo cierta cantidad y luego haría la copia de la función original y es como que hubiéramos graficado una cilíndrica
así como nosotros aprendimos. Y usted puede comenzar así. De hecho, cuando uno está en un examen presencial normal, uno es normal que grafique primero las funciones completas, digámoslo así, las ecuaciones completas, y luego empieza a borrar todo lo que no necesite. Y más o menos así lo vamos a hacer nosotros. Ahí tenemos la figura de nuestra superficie. Como la idea es que esté acotado en el primer octante, entonces aquí puedo yo hacer un corte en la parte trasera y hacer este trazo solo para simbolizar que se alargaría en el eje Y en un momento dado va a parar. Eso solo es para tener una idea de cómo va quedando la figura. Es como que fuera una portería para los que les gusta el fútbol. Más o menos ahorita solo la cilíndrica tendría o generaría una forma de una portería. Bueno, entonces ahora queremos ver cómo van a cortar los dos planos que el ejercicio me da, cómo van a cortar esos planos a esta figura. Y para ello vamos a comenzar dibujando quizás uno que es el plano que más fácil se entiende, es este, x más y igual 9. Lo voy a dibujar en color verde. ¿Qué pasó? Sí hay arco, dice José. Bueno, ok. Entonces, para este plano, ¿cómo graficábamos nosotros un plano de la forma x más y igual 9? ¿Cómo graficábamos un plano cuando teníamos dos variables y hacía falta una? Bueno, en este caso no tanto, David. Lo de las trazas era cuando teníamos un plano con las tres variables igualadas a 0, pero cuando teníamos solo dos era de buscar los dos puntos, unir esos dos puntos y luego extender el plano en la variable que no aparecía. Que si se recuerdan decíamos que si bien es cierto podían sacar dos puntos cualquiera, a veces los dos más recomendables eran los interceptos con los ejes. Por ejemplo, aquí podemos nosotros ubicar el punto 9 en X, por ejemplo. 9 queda acá. Me pasé por 1. Vamos a ubicar nosotros el valor de 9 en X, que sería un punto de corte, y el otro punto de corte es 9 en Y. Para Y voy a usar una escala un poquito más grande, 4,5. Por acá, 9 en Y. Y venimos nosotros y uníamos estos dos puntos por medio de una recta. Y luego esa unión de puntos nosotros la extendíamos a lo largo del plan de la variable que no aparecía en la ecuación. Entonces aquí si nosotros quisiéramos hacer el dibujo más o menos formal del plano, haríamos esto y luego unimos. Como muchos graficarían las superficies. Y no es que esté malo, porque ahí tenemos graficado ya el plano x más y igual 9 y una representación de la cilíndrica. Y todo está en el primer octante. Sin embargo, nosotros estamos buscando no graficar bien todo, pero sí graficarlo de manera que se nos forme alguna figura. Tenemos que ver, insisto, más que la gráfica formal del plano, tenemos que ver el corte de nuestro plano con la cilíndrica en este caso. Entonces, si usamos un poco la imaginación, ¿cómo cortaría este plano verde a nuestra cilíndrica? Pues la va a cortar. Pueden notar ustedes que aquí hay un punto de intersección entre un trazo rojo abajo y el plano verde. Arriba no se ve intersección. Yo sé que ustedes podrán notar ahorita que el plano verde en la parte superior está cortando a un punto cerca de 9, el 9 que tengo en Z. Como que hay un punto de corte ahí. Sí, pero es que ahí se ve que ahí corta porque ya no puedo extender más el plano. Ya no me alcanza más la pizarra que tengo a disposición ahorita, ¿no? Porque eso sigue subiendo. Así que el verdadero corte de este plano verde con la
cilíndrica es un corte en forma de parábola acá. Lo voy a hacer en verde. Y ahí sí ya tendríamos el corte visualizado de nuestro plano con la cilíndrica. Lo voy a sombrear. Este corte que estoy sombreando ahorita en color verde sería la porción que el plano corta a su cilíndrica. Ahí tenemos el corte. No sé si hay alguna pregunta con eso. No he sacado todavía de manera exacta en qué puntos se cortan, pero el corte así es. ¿Preguntas? Preguntas. Bien. Cuando ya nosotros tenemos claro cómo es el corte, entonces empezamos a borrar lo innecesario. Vamos a borrar las partes del plano verde que no nos interesan porque nos interesa solo el corte. Borramos las partes del plano verde que no nos interesan. Ahí está solamente el corte que nosotros habíamos analizado y ya. Y vamos a borrar también el excedente de nuestra cilíndrica. Solo que el excedente, lo que nos sobre de la cilíndrica, lo vamos a borrar cuando ya tengamos el otro corte. Ahora vamos a graficar el otro plano. El plano que en nuestro caso es Z más 3Y igual a 9. Lo vamos a graficar en color azul. Nuevamente buscamos los interceptos con los ejes. Si Y vale 0, Z vale 9. Y si Z vale 0, Y vale 3. O sea que pasa por los puntos que acabo de marcar. Trazan ustedes aquí una recta. Y como para el Z más 3Y igual 9, la variable que no está es X, entonces ahora alargarían paralelo al eje X. Alargaríamos por acá paralelo al eje X. Y luego terminarían uniendo, ¿verdad? Más o menos así. De nueva cuenta, no estamos interesados en graficar el plano tal cual yo lo he colocado ahí, sino que en ver el corte. Y como se está cortando con una cilíndrica, el corte siempre es en forma de parábola, justo al punto acá. Y aquí tendríamos el corte del plano azul con la cilíndrica. Borramos lo que no necesitamos. Y ahí tenemos ya los dos cortes. Luego de ver los dos cortes laterales, ahora borramos lo que nos estorba de nuestra cilíndrica, que es la parte que se sale de la delimitación verde y azul a la derecha y la parte que se sale a la izquierda. Bueno, y ahora sí, ya tenemos definido nuestro sólido. ¿Preguntas? Ahí debería estarles apareciendo ya el sólido, justamente delimitado por lateralmente por dos planos, un plano verde a la izquierda, a la derecha y un plano azul a la izquierda. En la parte de abajo puede que no se aprecie mucho, pero abajo tenemos una figura como tipo trapecio que viene haciendo las veces de la base, el piso, que estoy sombreando en color negro. La parte trasera también sería una especie de trapecio formado en el plano YZ. Y frontalmente, aunque no se distingue mucho porque no está sombreado ni coloreado ni nada, pero frontalmente en la parte delantera estaría la parábola. O sea, en el frente es una curva que es una parábola que se está alargando en el eje Y.
Así que ahí tenemos el dibujo de nuestro sólido. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Preguntas. Bueno, no hay ni una pregunta entonces. Ok. Después de que usted ya dibujó el sólido, ya lo delimitó y ya le quedó nada más con lo que va a trabajar, hay que ver las 3 proyecciones, porque nos piden los 6 órdenes, entonces ni modo, son las 3 proyecciones. Si le pidieran en un orden en particular, solo se fija en las últimas 2 variables del orden y eso le va a decir dónde va a proyectar. Así que acá, como son los 6 órdenes, pues vamos a hacer las 3 proyecciones. ¿Cómo quedaría, por ejemplo? Vamos con una proyección que está bastante sencillita. La voy a plantear por aquí en un pequeño espacio que tengo. Proyección en el plano XZ. ¿Qué figura queda? ¿Qué figura quedaría en el plano XZ? Permítame. Ok, van a disculpar, pero había mucho ruido. Bien, proyección en XZ. ¿Qué les quedaría al proyectar en XZ? ¿Qué dibujo les queda cuando usted proyecta en XZ? Aquí los ejes, cuando usted ve la proyección, los puede colocar como usted quiera. Es decir, como usted quiera en el sentido de que usted escoge quién va vertical, quién va horizontal, pero siempre los positivos a la derecha y hacia arriba. En XZ, ¿cómo queda la proyección? Vamos a sacar las 3, XZ, XY y Z. ¿Cómo queda la proyección en XZ? Como la cuarta parte de un círculo, no. No. Sí queda como la cuarta parte de algo, pero no es un círculo en sí. Correcto, sería una elipse. Cuando nosotros proyectamos sobre el plano XZ, lo voy a hacer aquí con líneas punteadas. Al proyectar, aplastar o contraer el sólido sobre el plano XZ, entonces es como que nosotros hacemos la contracción de todo hacia el lado izquierdo de nuestro sólido. Ahí lo estoy yo dejando de una forma punteada. Al contraer todo el lado izquierdo, lo que se va a terminar generando es una porción de una parábola que en X toma el valor de 3, en Z toma el valor de 9 y ahí se formaría la parábola. Esta sería la región de proyección en el plano XZ. La región de proyección sería una parábola. Ahora bien, otra proyección que
se ve hasta cierto punto tranquila de identificar es la proyección en el plano YZ. Al menos se ve tranquila en este caso, la proyección en el plano YZ. Y la proyección en el plano YZ, pues si usted contrae todo su dibujo hacia atrás, hacia la parte trasera, en el plano YZ, le va a quedar un dibujo que viene siendo una especie de trapecio, que va a tocar aquí en 9 en Z, por aquí en 3 en Y, aquí trazaríamos una línea, diagonal, horizontal y luego una hacia abajo, que cae justamente en 9 en Y. Y aquí tendríamos la región de proyección sobre el plano YZ. Ahí está la región de proyección. Una cosa importante, cuando hablamos de proyección estamos hablando de la figura que se forma cuando uno contrae o aplasta su sólido sobre un plano o como uno ve la sombra del sólido sobre un plano coordenado. En la proyección tal cual no es necesario que usted, al menos de entrada, en una primera instancia, trate de ver si queda separado por varias partes o en cuántas partes lo va a dividir o qué curvas son las que dividen a la región. Eso todavía no es necesario verlo. Eso se ve a la hora que ya nosotros vamos a establecer los límites de integración. Pero así de entrada solo la proyección es un solo dibujo. Así que tenemos dos proyecciones sacadas. Creería yo, insisto, que no hay tanto problema en ver que esas son las proyecciones, pero notemos algo curioso. La proyección en el plano YZ genera un trapecio y ese trapecio es justamente lo que el sólido tiene dibujado en el plano YZ. Es cabal, coincide la proyección con lo que el sólido tiene dibujado en el plano YZ. Mientras que la proyección XZ es una proyección que tampoco cuesta mucho verlo, pero el sólido en el plano XZ no tiene dibujado nada. Solamente un punto, que es el 009. De ahí no hay ninguna parte del sólido que esté dibujada justo en el plano XZ. Sin embargo, proyección sí hay. Así que son dos casos que pueden darse, que la proyección sea justo lo dibujado en el sólido en ese plano o que no haya nada en el plano, pero proyección sí. Y también puede darse una mezcla. Podría ser que la proyección termine abarcando parte de lo que está dibujado en el sólido en dicho plano y abarcando también algo que no esté dibujado en dicho plano, como sucede con el caso de la última proyección. En el caso de la proyección con el plano XY, ¿qué pasa con esa proyección? Bueno, hacemos el dibujo del plano cartesiano y tenemos eje Y, eje X. ¿Qué forma tiene la proyección en el plano XY? Vamos a ver, están muy calladitos. ¿Qué forma tiene la proyección en el plano XY? Ajá, chicos. ¿Qué quedaría en la proyección XY? Un trapecio más una elipse. Un trapecio más una elipse. No. No. Es que yo no sé por qué.
por qué quieren meter a la fuerza una elipse? En la proyección en XZ, vaya. Ajá. No, hay una parte que sí es como un trapecio, David, sí. Hay una parte que sí es como un trapecio, que es lo que es sombreado en color negro. Es la parte que está dibujada. Vamos a ver qué pone Duplex. Sí, ajá, cabal, cabal. Más o menos así como la figura que manda Douglas sería. Aquí lo que hay que tener claro es una parte del trapecio, que es lo que está dibujado del sólido en el plano XY, pero el lado inclinado, el lado azul, la pared azul como está inclinada, si se fijan, va de y igual 3 a y igual 0, visto de mayor a menor. Al generar sombra, la pared azul inclinada genera Michael Jackson SDB. Michael Jackson. No entendí. En fin. Al generar la sombra, les decía, al generar la sombra de la pared inclinada sobre el plano XY, entonces eso le va a generar una curva. La voy a graficar o a representar punteada aquí abajo en color morado. Eso le va a generar una sombra que va a ser curvada. Que sea o no sea una elipse, no lo podemos ni afirmar ni descartar de entrada porque tendríamos que sacar ahí la ecuación. Pero sí, la pared en color azul, ese corte con el plano en color azul, le va a terminar generando una sombra que va a llevar una forma de curva que después vamos a sacar. Entonces, a la hora de plantear ya la región de proyección, va a quedar, como bien dijo ya el compañero Douglas, algo así. Una curva, una línea vertical y luego una línea diagonal. Más o menos así. Algo así quedaría la región, tocando en 13 en X, 9 el máximo valor en Y y así. Eso sería la porción, que al final, en el caso de la proyección en XY, vendría siendo, lo voy a separar, como el trapecio, que es el que ya tiene por defecto en el piso nuestro sólido, más una parte que no está dibujada en el piso del sólido, pero que forma parte del dibujo, ¿no? Cuando uno ya lo ve como proyección. Así que ahí tenemos entonces la proyección en el plano XY. Veamos entonces los pasos que se llevan. Primero se dibuja el sólido. Segundo, se dibuja la proyección que necesite en realidad, porque dependerá de cuál orden de integración a usted le pidan calcular. Va a graficar una proyección nada más. Y en este caso, como vamos a calcular los 6 órdenes, pues entonces necesitamos las 3 proyecciones. Después de haber dibujado las proyecciones necesarias, viene y va por cada proyección que usted va a trabajar, va a plantear 2 órdenes de integración. Vamos a comenzar con el más fácil, en este caso el de la proyección XZ. Vamos a comenzar planteando las integrales para XZ. Vale. Para plantear la proyección en XZ, nosotros vamos a plantear inicialmente 2 integrales triples. Estamos calculando volumen, así que se integra un 1. Y los órdenes serían dy, dx, dz, porque estamos integrando en XZ. Y el otro sería la integral triple de un 1, dy, dz, dx. Para estos 2 órdenes vamos a utilizar la misma proyección del plano XZ. La voy a volver a dibujar por acá. Sin entrar mucho en escala. Ojo a un dato muy importante y es que yo sé que a muchos les puede dar la tentación. Yo sé que a muchos les puede dar la tentación de hacer el dibujo de la proyección con los ejes en la misma orientación que aparecen de forma tridimensional. Es decir, esta proyección alguien podría querer colocar el eje X positivo hacia la izquierda,
pero eso no es correcto. Siempre las proyecciones, usted dibuje los ejes como siempre se hacen, los positivos hacia arriba y hacia la derecha. Si tiene que darle vuelta a alguna región de lo que tiene en el sólido, pues ni modo, se le da vuelta, pero el orden de los ejes se tiene que respetar. Bien, en base a esta región, usted va a plantear sus límites de integración. Si usted quiere, le dibuja los rectángulos representativos. Si cree que no los necesita, porque hay algunas regiones que, siendo sincero, no necesita que usted dibuje los rectángulos, pues no lo haga. Siempre y cuando lo plantee bien, no hay ningún problema. Veamos en el orden de x de z. Me estoy refiriendo al orden de las últimas dos integrales. Siempre la variable de más afuera va entre valores constantes y en este caso las dos de más adentro van a ir entre valores que pueden ser constantes o pueden ser funciones. Para el caso del orden de x de z, el primero, z va entre valores constantes, o sea que va de 0 a 9. Z va de 0 a 9. Y la x iría entre valores variables. Entonces x va de 0 a la curva. En este caso la curva, perdón, recuerden que la curva estaba generada por una parábola. ¿Sí? La curva estaba generada por una parábola. ¿Y qué parábola es? Bueno, pues la parábola era de la forma z más x cuadrado igual a 9. Como yo necesito límites para x, voy a despejar x de esa ecuación. Y al despejar x de esta ecuación queda raíz cuadrada de 9 menos z. Y como es la parte positiva de la parábola, pues le pongo raíz cuadrada. O sea, es la parte derecha, entonces es raíz cuadrada positiva. Si fuera la parte negativa, parte izquierda, le pusiera raíz cuadrada negativa. Ya tenemos los límites para z y para x. Veamos los límites para z y para x en el otro orden y después nos concentramos en la última integral que falta. En el otro orden, x iría entre valores constantes de 0 a 3 y y iría entre funciones, z, perdón, iría entre funciones. Z iría de 0 a 9 menos x cuadrado, que sería la curva de la parábola, pero despejando z. Siempre recuerden que los límites de la segunda integral, si bien es cierto, pueden ser valores constantes y funciones, pero tienen que ser con la variable que se está integrando despejada. En este caso, en una ocasión despejan x y en la otra despejan z. Ahora vamos con la integral de más adentro, la primera que se calcula y normalmente la última a la que uno le pone los límites. Las dos integrales de más afuera, usted las va a plantear de acuerdo a su región. Analiza la región y ahí ve de dónde a dónde van las dos integrales de más afuera. Pero la integral de más adentro, usted la va a sacar de su sólido. Entonces nos remitimos nuevamente al sólido, al dibujo de nuestra figura en 3D. Aquí está. Y ahora tiene que ver cuál es la función piso y techo, lo mismo que se hacía en dobles, función de piso, función techo, pero en este caso va a variar desde el punto de vista de dónde va a considerar el piso y techo. Eso depende de cuál es la variable que está integrando de primero. En estos dos órdenes que estoy haciendo, estoy integrando y como mi primera integral. Entonces usted va a ver el piso y techo desde la perspectiva de la variable y. Desde la perspectiva del eje y o de la variable y, ¿quién es el piso en el eje y quién es el techo de su sólido en el eje y? ¿Quién sería el piso y el techo del eje y? En dobles, eso era lo que nosotros íbamos a integrar. Función techo menos función piso. En triples, no es lo que vamos a integrar, pero son los límites de integración de nuestra primera integral. ¿Cuál sería el piso y techo desde la perspectiva del eje y? Techo X más Y igual 9, correcto. Plano azul piso y plano verde techo, exacto. Siempre lo van a ver, sí, Andrea, correcto. Siempre lo van a ver, recuerden, cuando es en Y, de izquierda a derecha. Cuando sea en Z, de arriba hacia abajo. Y cuando sea en X, usted lo va a ver
de la parte trasera a la parte delantera. En X me atrevería yo a decir que es donde más problemas podrían tener, porque la lógica uno le diría que en X va de lo de abajo hacia arriba en diagonal, pero no, en X es de atrás hacia adelante. Así que aquí como es en Y, vamos de izquierda a derecha. Y al verlo de izquierda a derecha, ya ahí colocó Andrea la función piso y techo que vamos a utilizar. Entonces, esos son los límites de integración. El piso va como límite inferior, el techo como límite superior. Así que aquí tendríamos, como es para Y, tenemos que despejar la Y de las dos ecuaciones. Eso es muy importante, asegurarse que el piso y el techo tengan la variable en la cual nosotros vamos a trabajar y tiene que estar despejada. Así que sería, despejando Y de la función piso, quedaría 9 menos Z sobre 3. Pueden dejarlo así o separarlo. Y despejando Y de la función techo es 9 menos X. Y la misma para ambas integrales. Así que ahí tendríamos ya terminado estos primeros dos órdenes de integración. Y se acabó. Les decía, estos órdenes, al menos para este ejercicio, son bastante sencillos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yolik, Diga. usted explicó cómo podríamos ver la parte de techo y piso en la página anterior, pero yo tengo mala señal y no comprendí muy bien esa parte. Para la función piso y techo, ahí tiene que ver también la variable con respecto a la cual está integrando o con respecto a cuál la va a sacar. Por ejemplo, en el orden que estaba trabajando, que era la proyección XY, la función piso y techo lo va a ver respecto a la variable Y, porque es la primera que va a integrar y para ella queremos los límites. Entonces, desde el punto de vista de la variable Y, usted tiene que ver qué curvas o qué función en este caso le queda a la izquierda y qué función a la derecha. Va a ver usted, el piso es lo que tenga a la izquierda y el techo es lo que tenga a la derecha. Entonces, en este caso, como el mismo dibujo lo muestra, el piso, la función o la superficie de la izquierda es el plano en color azul, mientras que el techo o la función de la derecha es lo que está en verde. Entonces, como ambos cortes son con el plano, va del plano azul al plano verde. Eso es desde el punto de vista de Y. Cuando sea para Z, el piso y techo es la función de abajo y la función de arriba. Y cuando sea para X, el piso es la función que quede más atrás y el techo la que quede más adelante. Ahí depende la perspectiva de la variable que esté integrando. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a ver al menos un planteamiento más. Vamos a trabajar ahora con el plano XY. Y vamos a volver a dibujar la región para tenerlo claro. En el plano XY tenemos que tomar en cuenta que ahora el piso y techo va a cambiar la perspectiva. Como vamos a trabajar con la región en el plano XY, entonces ahora
el piso y techo de nuestro sólido será superior e inferior. La superficie que esté arriba será el piso, será el techo, perdón, y la superficie de abajo será el piso. Bueno, entonces por acá tenemos más o menos la región con la que vamos a trabajar en la proyección en XY. Ok. Vaya, en esta proyección en el plano XY sucede algo muy interesante y que es bastante ilustrativo para varios ejemplos que le pueden salir a ustedes de integrales triples. Y es lo siguiente. Si nosotros analizamos los órdenes de integración que podemos plantear en el plano XY, tenemos el orden de X de Y y el orden de Y de X. Pregunto, según el orden de integración, ¿cambiará el número de integrales según la región de proyección? ¿Sí o no? ¿Cambiará en algo el número de integrales según la región? Sí, dice Carlos. Sí, con C, Y, dice Douglas. Sí, correcto. Por ejemplo, aquí, si lo vemos en el orden de Y, si lo vemos en el orden de X de Y, cambiaría 3 veces. Porque al verlo en el orden de X de Y, tendríamos que plantear 3 rectángulos representativos. Aquí sí se vuelven un poco útiles. Y bueno, en el orden de X de Y, aquí estaría uno, aquí estaría el otro y aquí estaría el otro. Son 3 integrales las que tendríamos que plantear según el orden, repito, de X de Y. Pero según el orden de Y de X, en el orden de Y de X, que son los rectángulos verticales, ahí solamente tendríamos que hacer uno, porque la función de abajo y la función de arriba en la proyección son las mismas, pero en el orden de X de Y son distintas las de la derecha. En un caso es una curva que está abajo, en otro caso es una línea recta constante en X igual 2 le he puesto, pero en realidad es X igual 3, en X igual 3, y en otro caso es una línea recta en diagonal. Así que dependiendo el orden de integración que nosotros queramos escoger, pues esto es diferente. Pueden ser 3 integrales o pueden ser una sola integral según la región o la porción con la cual nosotros estemos trabajando y el orden de integración con el que estemos trabajando. Esa es una situación. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros revisamos el sólido? Si nosotros revisamos el sólido, bien, les decía, si nosotros revisamos el sólido, desde el punto de vista del sólido, nosotros podemos o debemos plantear el piso y el techo de nuestro sólido. Ahora bien, creo que les está apareciendo la pizarra o no. ¿Le sale o no le sale? Sí, ¿verdad? Ok. Bien, desde el punto de vista del sólido, tenemos dos funciones diferentes en el piso. No sé si los logran ver, pero, o los logran identificar, pero en el sólido, como es ahora desde el punto de vista de Z, como es desde el punto de vista del eje Z, entonces en el piso tenemos en un lado Z igual 0 y tenemos en otra parte el piso dado por el plano en diagonal color azul. Entonces la función varía en el piso en la perspectiva del sólido y el techo siempre estaría siendo la parte de la cilíndrica que estaría dada por la parábola. Entonces tenemos, según la proyección, por un lado tenemos dos integrales y una integral
tres integrales y una integral por un lado de la proyección, pero por el lado de sólido tenemos también dos, porque está cambiando el piso y el techo. Entonces, cuando esa situación se da, cuando el sólido me dice una cierta cantidad de integrales y la región me dice otra cierta cantidad de integrales, no es que una pese más que la otra, no es que un análisis pese más que el otro y que alguien diga, bueno, si la región me dice que son 3 integrales y el sólido me dice que son 2, entonces en total será que tengo que hacer 5 integrales sumando. No, tampoco es que va a sumar o va a restar la cantidad de integrales que le generen. Simplemente tiene que analizar dónde se dan los cambios de la región en la proyección y dónde se dan los cambios de integrales según la altura, según el piso y techo de su sólido. Analizar dónde se dan esos cambios y en base a eso plantear sus nuevos límites de integración. Así que eso es lo que tenemos que ver nosotros ahorita acá. Por eso vamos a ir, creo que en lo que nos queda de tiempo vamos a lograr plantear un orden, no porque sea largo, pero sí hay que detenerse un poco en revisar bien dónde se van a hacer los cortes de cada una de las regiones. Aquí también de entrada, independientemente del orden que vayamos a trabajar, vamos a necesitar la ecuación de esta curva que estoy señalando acá, la ecuación de la sombra que genera el plano azul. Y esa ecuación hay que tener mucho cuidado porque cuando son intersecciones, porque el plano azul es la intersección de un plano, esa parte azul es la intersección del plano con la cilíndrica, la sombra que genera hay que buscarla como intersección del plano con la cilíndrica. Entonces vamos a ver la intersección de la cilíndrica z más x cuadrado igual 9 con el plano z más 3y igual 9. Y vamos nosotros a hacer los despejes. Como ambas tienen variable z, si despejamos z en ambas ecuaciones e igualamos, nos queda 9 menos x cuadrado igual a 9 menos 3y. Se nos van a ir los z y va a terminar quedando x cuadrado igual a 3y. Ambos quedarían negativos, pero como los dos quedan negativos, multiplicamos todo por menos 1 y ya tenemos nuestra ecuación. Así que la sombra que genera el plano azul sobre el plano XY terminaría siendo x cuadrado igual 3y. Y por eso les decía que no lo vieran necesariamente como una elipse, ¿verdad? Hay que tener cuidado en las observaciones que uno pone. En este caso, esto es una parábola, ya lo que se ve en la proyección. En un momento dado necesitaremos despejar X o despejar Y según sea el caso y el orden de integración que nosotros estemos planteando. Bueno, cuando ya tenemos la curva, pues ahora voy a regresar al orden que estaba trabajando acá. Esta curva es x cuadrado igual 3y. La parte de la recta, esta sería x igual 3. Y la parte inclinada, pues esta es x más y igual 9. La parte inclinada de arriba, la del x más y igual 9, la parte, perdón, en diagonal, esa es el corte del plano verde, x más y igual 9 con la cilíndrica. Pero como es un plano que no genera una sombra que no esté dibujada, porque ese plano genera una línea ya dibujada, no es necesario verla como intersección. Así que por el tiempo que nos queda, vamos a plantear el orden que no quedaría o que no genera muchas integrales, y es el orden donde el rectángulo representativo va a ser vertical. Y este sería para el orden de y de x. La región me dice una integral en el orden de y de x, pero el sólido me dice 2 en cualquier orden porque está cambiando piso y techo. Entonces vamos a tomar en cuenta lo que me dice el sólido y vamos a plantear dos integrales en el orden de y de x y la z sería la primera que se va a integrar. Integramos un 1 porque es un cálculo de volumen y ya estamos listos para plantear nuestros límites de integración.
Bueno, me detengo un momento antes de plantear los límites. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Insisto, la región de proyección me dice una integral, porque la función en la región, la función de abajo y de arriba en la proyección es la misma en este orden. Pero el sólido me dice dos integrales, porque la función piso y la función techo está cambiando desde el punto de vista del eje Y. Así que para cumplir con todo, hacemos dos integrales. No sé si hay alguna pregunta con esto. O si hay dudas con ver la parte de... Si hay dudas con ver la parte de dónde cambia el piso o cosas por el estilo. ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, para que se ilustre más, tenemos que ver, como la proyección me decía, una integral, pero el sólido me dice 2 porque está cambiando el piso desde la perspectiva del eje Z. Tenemos que ver dónde ocurre ese cambio. Y para eso voy a hacer un corte por acá en el sólido. Voy a hacer el siguiente corte. Trazo esta línea y voy a hacer este corte acá. Un corte en color negro vertical. Este corte que estoy haciendo sombreado en color negro, a la izquierda de ese corte el piso es el plano azul, a la derecha de ese corte el piso es el Z igual 0. Entonces ahí se está viendo justamente la delimitación de la función piso. Y por si hay alguna duda, porque más de alguno podría pensar, bueno, ¿por qué el plano azul sí funciona como piso y por qué el plano verde no? Si hago yo por aquí otro corte, si hago por acá otro corte, que la próxima clase veremos dónde se da este corte que estoy haciendo, el segundo. Aquí en este segundo corte en color negro podemos ver también que a la izquierda y a la derecha de este segundo corte, el piso sigue siendo el plano Z igual 0. No va a cambiar. Que está ahí el plano verde, sí, pero el plano verde no está inclinado. Como no está inclinado, entonces no forma un piso para nuestra función. Sigue habiendo una parte de Z igual 0 entre el plano verde y el corte que yo he hecho ahí en color negro. Esos dos cortes no son necesarios dibujarlos. Yo lo estoy haciendo nada más para que se visualice dónde sí hay cambio de función piso y dónde no hay cambio, por si surgía la duda. Pero bueno, volviendo a nuestra integral, vamos a marcar justamente dónde habría cambio de función piso y es acá. La estoy separando con una línea horizontal en color rojo. Voy a sombrear en rojo las porciones y ahí tendría yo la parte que tiene sombreada en rojo, es la región cuyo piso es el plano azul. El resto de la región de esa línea hacia arriba, lo que está sombreado en negro, es la región cuyo piso es Z igual 0. Entonces voy a plantear los límites ahorita de la función de abajo hacia la función de arriba. O no sé si lo quieren que lo haga al revés. ¿Lo hago de abajo hacia arriba o lo hago de arriba hacia abajo? Quizás mejor lo voy a hacer de arriba hacia abajo porque así va a coincidir la integral con la posición de la integral con la región. Así que lo voy a hacer mejor de la región de arriba hacia abajo. Vaya. La región de arriba, la sombreada en color negro, la X debe ir constante según este orden, así que la X va de 0 a 3. La Y va de Y igual 3, sería acá, de Y igual 3 a 9 menos X, porque es la línea en diagonal de arriba, de 3 a 9 menos X. Y luego el piso de la región negra de arriba es el piso, es Z igual 0, y el techo es la parábola.
9 menos x cuadrado. La parábola vista como cilíndrica, 9 menos x cuadrado. Y en la otra porción, en la parte de abajo, la sombreada en rojo, x va siempre de 0 a 3, y va en este caso de x cuadrado sobre 3 a 3, porque va de la intersección de la sombra generada por el plano azul, que era x cuadrado igual 3y. Despejamos la y de x cuadrado sobre 3 a 3. Y para la región sombreada en rojo, el piso era el plano azul, o sea que el plano azul tenía por ecuación, déjenme revisar, z más 3y igual 9, ese era el plano azul. Así que al despejar en ese caso z queda de 9 menos 3y al techo, que siempre va a ser la cilíndrica, que era 9 menos x cuadrado. Y ahí tendríamos ya el planteamiento de uno de los dos órdenes de integración para la proyección en el plano XY. Las dos primeras integrales salen de la región, así que esas creería yo que no hay mayores problemas en plantearlas. Las dos primeras integrales a las que se le plantean los límites, ¿no? La de y y x en este caso, salen de la región que ustedes ven a un lado por ahí. Una región es la roja de abajo y la otra región es la negra sombreada arriba. Mientras que en el caso de las integrales para z, los límites salen del sólido, viendo función piso y función techo en su sólido. No sé si hay alguna pregunta. Preguntas. Bueno, no hay de preguntas. Ok, entonces nos iríamos quedando hasta acá. Igual, revísenos si alguien tiene alguna consulta o algo con lo que se ha planteado, me dicen. Nos iríamos quedando hasta acá. Quedamos pendientes con un orden para la proyección en XY y con los dos órdenes de la proyección en YZ. Así que eso continuaríamos viendo la próxima clase el día.